21 al 35, nuestro hermano Desi leerá en inglés y seguimos en español. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus saith unto him, I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. But forasmuch as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out, and found one of his fellow servants which owed him 100 pence. And he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison, till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. Mateo 18, desde el versículo 21 dice, Entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por este texto y pedimos, Señor, ahora tu bendición en la predicación de tu palabra y en aquellos que también van a oír tu palabra, Padre. Sé con cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Y oramos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Hoy continuamos
Y cerraremos nuestra serie de Orando Bíblicamente. Hoy es el último sermón de esta serie. Creo que fueron 6. Este es el número 6 dentro de esta serie Orando Bíblicamente. Y hemos pasado estas semanas viendo y estudiando y examinando lo que la oración del Padre Nuestro nos enseña, ¿verdad? De cuáles son las implicaciones del Padre Nuestro. Así que los invito a ir a Mateo 6, Mateo capítulo 6, en donde encontramos lo que se conoce como el Padre Nuestro. Y hoy vamos a estar enfocados en los versículos 12 y 13. 12 y 13, que dicen así. Versículos 12 y 13 dicen en Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y aquí, en esta oración, en el Padre Nuestro, lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor le está enseñando a sus discípulos es orar. Es orar. Y esta oración supone, esta oración presupone que es para aquellos que se han convertido realmente en el Señor. Esta oración la da el Señor para los discípulos, para los creyentes verdaderos. Esta oración es para alguien que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y que lo ha reconocido de manera genuina y verdadera, que reconoce que Cristo murió por ellos en la cruz, que murió para pagar el precio de sus pecados, y que el Padre luego lo resucitó al tercer día para mostrar que su sacrificio fue correcto y que satisfizo la justicia de Dios. Así que toda persona que reconoce eso, toda persona que tiene fe en el Señor Jesucristo, toda persona que se abandona a sí mismo para seguir a Cristo y que no abraza al mundo, sino que abraza a Cristo, toda esa persona es esta oración, el Padre Nuestro. Tenemos un patrón, entonces, que es para aquellos que se han convertido de esta manera. Y ya hemos visto cada sección del Padre Nuestro. Y hoy vamos a entrar a la última sección. Y esta es una sección que cuando la leemos y cuando la estudiamos, vemos que refleja una profunda humildad en el alma. Esta no es una oración para ser tomada a la ligera. Esto no es una oración para repetirla solamente sin pensar, para hacer una repetición sin sentido, para recitarla día tras día o semana tras semana de manera casual, sin realmente pensar en lo que estamos diciendo. No. Necesitamos pararnos, necesitamos detenernos y pensar en el significado de lo que esta oración está diciendo y de lo que nos está comunicando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquellos que crecieron dentro de este sistema en donde solamente se repite la oración sin pensar lo que estás diciendo, solamente son palabras que salen de nuestra boca, pero no estamos conscientes de lo que decimos. Eso es una afrenta y una ofensa a lo que el Señor nos está enseñando aquí. Esta oración en su esencia es un acto de humildad en lo que está enseñando. Es un acto de uno menor yendo a alguien que es mayor. De nosotros que somos pecadores yendo a Dios, que es nuestro Creador y nuestro Salvador. Es el acto de una criatura viniendo a su Creador. Y no solamente a su Creador, sino a su Salvador. Es el acto de alguien que sabe que Dios le ha dado vida y ahora viene a quien con mucha misericordia le otorgó esa vida y le otorga todas las cosas para vivir en esta vida.
Es un acto de alguien que viene en dependencia y dice, Señor, dependo de ti aún para el pan diario de cada día. Dependo de ti, Señor, aún para cada respiro. Esta oración es lo opuesto al espíritu de la época, al espíritu del mundo, en donde el mundo felicita al hombre que es orgulloso, que se jacta de sus logros y que llama la atención y dicen, miren todo lo que yo he hecho por mis propias fuerzas, sin darle la gloria a Dios y sin reconocer que es Dios quien nos da cada una de las cosas. Esta oración es todo lo contrario a eso. Es el acto entonces de una criatura dependiente viniendo a su Creador. Y la sección de esta oración que vamos a ver ahora es el acto de un pecador acercándose a su Redentor. Es el acto de un pecador acercándose a su Redentor, a su Salvador. La semana pasada vimos, y si se acuerdan, y si no lo pueden ver otra vez por Facebook o por YouTube, la semana pasada vimos cómo pedir por nuestras necesidades físicas. Cómo pedir por nuestras necesidades físicas, por el pan diario de cada día y por cada una de las cosas básicas que necesitamos para vivir en esta vida. Y esta mañana vamos a ver lo que nuestro Señor tiene que decir acerca de orar por nuestras necesidades espirituales. Nuestras necesidades espirituales. Así que vamos a empezar. Lo primero que Jesús nos enseña, y es el punto número 1 del día de hoy, lo primero que Jesús nos enseña como sus discípulos es que pedir perdón por el pecado. Pedir perdón por el pecado. Si leemos otra vez el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pedir perdón por el pecado, ¿verdad? Y todos sabemos que la Escritura enseña que cada uno de nosotros somos templo. Romanos 3 nos enseña que todos están destituidos de la gloria de Dios. Que todos somos pecadores, que no hay nadie bueno y que nadie puede hacer absolutamente nada para ganar su salvación. Y la salvación entonces es un regalo recibido por la fe a través de la gracia de Dios. No es una recompensa por tu buen comportamiento, no es una recompensa por tu desempeño, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y eso es esencial el entenderlo. Las Escrituras nos enseñan también que como creyentes hemos sido salvados por gracia a través de la fe. Pero, aunque hemos sido salvados y aunque nuestra deuda ha sido, que ha sido pagada, aun cuando todos nuestros pecados han sido perdonados, la Escritura también nos enseña que aún como creyentes seguimos pecando, ¿verdad? Por ejemplo, en Santiago 3, en el versículo 2 nos dice que todos fallamos de muchas maneras. Todos pecamos de muchas maneras. Tú y yo pecamos de muchas maneras aún siendo creyentes, aún siendo cristianos. La pregunta no es si pecas. Entonces, la pregunta sería entonces, ¿qué haces con el pecado cuando pecas? ¿Cómo respondes a Dios cuando eres un creyente, cuando crees en la salvación, cuando crees en Jesús? ¿Cómo respondes a Dios entonces cuando pecas? Y aquí en Mateo 6, versículo 12, Jesús nos enseña lo que tenemos que hacer. Cuando pecamos, cuando ofendemos a nuestro Dios, Él nos enseña a ir a nuestro Padre Celestial y orar, Padre, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí el pecado se ilustra como una deuda. ¿Y qué es una deuda? Algo que se le debe a alguien, algo que se le debe a otra persona.
Entonces, mientras vas por tu vida cristiana, creyendo, todavía tropezamos de muchas maneras, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con eso? Vamos a Dios, le confiesas libremente tu pecado, le pides su perdón, le pides que te liberes de la deuda, que perdone la deuda que tengo contigo, Señor, ¿verdad? Dependes de su misericordia y de su gracia. Y lo que esta confesión está haciendo es esto. Lo que esta confesión está haciendo es esto. Es una confesión que está buscando el perdón en tu vida diaria como cristiano. Esta confesión está buscando el perdón de tu vida diaria como cristiano. Ya no buscas el perdón de un juez, ¿verdad? Ya no buscas el perdón para la vida eterna. Ahora buscas el perdón de tu Padre Celestial. Es un perdón diferente. Y eso es muy importante en entenderlo. ¿Por qué? Porque hay quienes han enseñado que los cristianos no debemos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque después de todo, Cristo pagó por todos nuestros pecados de una vez por todas en la cruz y por lo tanto no debemos confesar el pecado. Que eso es algo que no debemos hacer, algunos enseñan, ¿verdad? Dicen que eso sería una disminución de nuestra confianza en el último sacrificio que hizo Cristo. El problema es que eso no es lo que Jesús nos está enseñando en el Padre Nuestro. Esa no es la enseñanza de toda la Escritura. Tenemos que entender que son dos tipos de perdón. Son dos tipos de perdón diferentes. El primero era cuando éramos enemigos de Dios. Y aquí, en el Padre Nuestro, ahora es un perdón de una relación de un padre a un hijo. De un padre a un hijo. Pero la pregunta es entonces, si Cristo pagó nuestra deuda, si Cristo pagó cada uno de nuestros pecados, ¿por qué confesamos nuestros pecados si ya hemos sido perdonados completamente por la fe en Cristo? Y lo confesamos por un par de razones. Confesamos nuestros pecados por un par de razones. Primero, confesamos nuestros pecados para limpiar nuestra conciencia. Confesamos nuestros pecados para limpiar nuestra conciencia. El cristiano se caracteriza por ser alguien que es sensible al pecado, que le duele cuando peca. Tú dices, oh, ¿cómo hice eso? ¿Cómo dije esa palabrota? ¿O cómo le dije eso a mi hermano? ¿Cómo actué con tanto orgullo y con tanta vanidad? ¿Por qué hice eso? El cristiano es sensible al pecado. Se da cuenta cuando peca. Eso estuvo mal, no debí hacerlo. Padre, perdóname. Padre, he pecado contra ti, perdóname. Esto, Señor, fue una violación a tu mandamiento y a tu ley. Lo reconozco, lo admito y busco tu perdón, Señor. Entonces lo hacemos para encontrar alivio en nuestras conciencias. Vuelves a la cruz, vuelves a Cristo, vuelves a tu Padre Celestial y le dices, Padre, perdóname por este pecado. Sé que Cristo murió por mí, sé que Él pagó el precio y aquí estoy, Señor, buscando tu misericordia, buscando tu perdón. Sé, Señor, que todavía hay maldad en mí, que todavía peco. Sé que mi corazón es engañoso, Padre, por lo tanto busco tu perdón y busco que me perdones de la deuda, que me laves y que limpies mi conciencia de esto. Confesar nuestros pecados y pedir perdón por ellos. Aun cuando Cristo pagó toda la deuda, el confesar nuestros pecados nos ayuda a ser sensibles al pecado y a no dejar que el pecado domine nuestras vidas. Confesar nuestros pecados nos ayuda a no dejar que el pecado se acostumbre a nosotros.
sino que el pecado salga de nosotros. Confesar el pecado nos ayuda a tener siempre consciente de que el pecado es una ofensa a Dios y que todavía mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquel que no confiesa sus pecados es porque no le duele y porque no está consciente de sus pecados. No está consciente de sus pecados. Pero el confesar los pecados también restaura el gozo y la comunión con Dios el Padre. Confesar nuestros pecados también restaura el gozo y la comunión con Dios el Padre. Tú dices, Padre, confieso que me desvié, confieso que me extravié por un momento y Señor, Padre Celestial, quiero volver a estar en un estado de ánimo correcto ante ti. Quiero, Padre Santo, reconciliarme contigo. Perdona mis deudas para que esto pueda ser una realidad. Y devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Endereza lo que mi pecado ha torcido. Padre, repara lo que yo he roto con mi pecado. Eso es confesar el pecado también. Restaurar ese gozo, restaurar la comunión con Dios el Padre. Entonces, vas a Dios de esa manera y lo haces constantemente a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Porque no hay día que no peques. No existe día que no peques. Por lo tanto, debemos de confesar nuestros pecados todos los días. Esto hay que hacerlo como un patrón de vida. ¿Para qué? Para que no te acostumbres y para que no te acomodes a tu pecado. Confesar nuestros pecados es una herramienta eficaz para nuestra santificación, para buscar humildad, para que Dios obre en nosotros. Confesar nuestros pecados nos ayuda a no ver el pecado a la ligera. Confesar nuestros pecados nos ayuda a que no te acostumbres a tu mala boca, a que no te acostumbres a las malas palabras, que no te acostumbres a tu duro corazón y a tu amargura, para que no lo aceptes como si fuera una forma aceptable de vida cristiana y te recuerdes una y otra vez lo que estás haciendo. Padre, he pecado contra ti, ablanda mi corazón delante de ti, confieso lo que he hecho mal y te pido que me limpies de esta culpa, Padre. Te he ofendido y he, Señor, insultado tu santidad. Confieso lo que he hecho. Pedir perdón una vez más nos ayuda a la santificación, a limpiarnos del pecado en esta vida, aún cuando ya somos justificados, ¿verdad? No lo hacemos para tener salvación, no lo hacemos porque perdemos la salvación, lo hacemos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, para ser de buen testimonio ante el mundo que nos rodea. Para eso lo hacemos. Y quiero dejar ese punto bien claro. Quiero dejar ese punto bien claro. Una vez que una persona ha sido redimida, una vez que una persona ha sido salva, Dios nunca volverá a tener en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó la deuda completa. Cristo pagó la deuda pasada, presente y futura. Su ira eterna ha sido completamente apartada por Cristo. Su juicio ha sido satisfecho completamente. Su ira ha sido derramada sobre nuestro Señor Jesús en la cruz. Así que es imposible que un verdadero creyente vuelva a un estado de incredulidad y de perdición. Pero mientras caminamos por esta vida, todavía necesitamos lidiar con los remanentes de pecado que surgen en nuestras vidas. ¿Verdad? En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿y a quién le está hablando? Le está hablando a creyentes, a cristianos. Si confesamos nuestros pecados, como que queriendo decir, todavía pecamos, todavía tenemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
pero lo hace ahora como un Padre celestial. Ya no lo hace como un juez, sino como un Padre celestial. Y lo que Cristo nos está enseñando con el Padre Nuestro en esta sección es a examinar tu vida. A examinar de manera humilde y que veas cada uno de tus pecados y vayas a Dios y los confieses. Que te midas por la palabra de Dios. Que te midas por su ley. Y digas, Dios, lávame de esto, límpiame de esto, restaura mi gozo, Señor. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces confiesas tus pecados? ¿Cuántas veces al día confiesas tus pecados? ¿O cuántas veces a la semana confiesas tus pecados? Y no es solamente decir, Señor, perdona mis pecados, no. Es ir pecado por pecado. Señor, perdona la amargura. Perdona mi envidia, Padre. Perdona mi ira. Perdona todo. Perdona porque actué mal en este momento. Perdona, Señor, porque no traté bien, no sé, a mis hijos. Perdóname porque no traté bien a mi esposo o a mi esposa. Perdóname porque no traté bien a mis padres. Tenemos que ir pecado por pecado confesando. ¿Para qué? Para no acostumbrarnos al pecado. Para que el pecado no more en nosotros. Padre, he violado tu ley y te pido que me perdones una vez más y me devuelvas a esa comunión que he violado. ¿Cuán serio tomamos nuestros pecados? A veces nos creemos mejores de lo que realmente somos. Y eso lo demuestra el hecho de que muy poco confesamos nuestros pecados. Ahora, si somos aún más personales aquí, si somos más personales, vamos a leer otra vez en el versículo 12, porque eso no es lo único que nos dice nuestro Señor. Él dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¡Wow! Dios, perdóname según el patrón en el que yo he perdonado a otros en mi vida. ¿Por qué el Señor Jesús nos dice que tenemos que orar de esa manera? Señor, perdóname porque yo he perdonado también. ¿Por qué nos dice que oremos de esa manera? ¿Será que enseña Dios? Como yo perdoné a esa persona, ahora tú necesitas perdonarme. ¿Será eso? No. Claro que no. Yo perdoné, Señor, me lo debes. ¿No? Por supuesto que no. Eso no es lo que está diciendo en absoluto. Pero, ¿por qué nos dice que oremos? Dios, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y lo que esto hace fundamentalmente es garantizar la integridad de tu confesión. Lo que esto hace es garantizar la integridad de tu confesión. Garantiza la integridad de tu solicitud de perdón a Dios. La persona, el hombre, la mujer, el joven, que entiende que Dios ha perdonado su deuda eterna en el Calvario, la persona que entiende eso de corazón, con gusto y con gozo, extenderá el perdón a los demás cuando pecan contra ellos. La persona que ha entendido que su deuda de pecado ha sido borrada por completo, con gusto, con gozo y con alegría, extenderá perdón hacia los demás cuando pequen contra ella. Y esto es fundamental para el cristianismo. Esto es fundamental para el cristiano. La persona que entiende que Dios lo ha perdonado, la persona que verdaderamente ha sido perdonada, se evidencia porque es alguien que con gusto extiende el perdón a los demás. Y el Señor nos dice que ese es el patrón y el hábito de un cristiano. Perdona así,
como ha sido perdonado. Y Jesús esto lo amplía en los versículos 14 y 15. Vamos a leer los versículos 14 y 15 allí de Mateo 6. Dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Un verdadero cristiano está dispuesto a perdonar porque comprende que se le ha perdonado una deuda mayor. Y obviamente, y yo entiendo que a lo largo de tu vida hay gente que ha pecado contra ti, ¿verdad? Hay gente que te ha hecho mal, ¿verdad que sí? Hay gente que te ha engañado, ¿verdad? Hay gente que te ha hecho daño. Hay gente que ha abusado de ti. Hay gente que se ha aprovechado de ti en un momento vulnerable en tu vida, ¿verdad que sí? Estamos caminando por un mundo caído, estamos caminando en un mundo corrupto de maldad, y eso es algo inevitable que suceda. El hombre es malvado y siempre se va a aprovechar de los demás. Reconocemos que esas cosas son una realidad y reconocemos que estaban mal cuando sucedieron. Pero, hermanos, tienes que superar eso si vas a estar bien con Dios. Tienes que superar esas cosas si quieres estar bien con Dios. Y tienes que darte cuenta de que no importa cuán grande haya sido el pecado que alguien haya cometido contra ti, debes entender que tus pecados contra Dios son un asunto de consecuencias eternas, que hay una culpa eterna junto a eso. Y nuestros pecados contra Dios son mayores en costo, en severidad y en merecer juicio eterno que cualquier cosa que un ser humano haya hecho contra ti. Debes tener esa perspectiva. Debemos entenderlo de esa manera. Dios es un Dios eterno, es un Dios santo, es el creador y Cristo murió por los pecados. Dios ha revelado su ley moral, pero ninguno de nosotros la hemos guardado. Hemos violado su ley y hemos transgredido cada uno de sus mandamientos. Y eso es más grande, eso es mayor que cualquier pecado y cualquier ofensa que cometan contra cada uno de nosotros. El pensamiento correcto comienza con: Señor, he pecado contra ti, que eres un Dios santo y eres un Dios eterno. Y ahí es donde comienza el pensamiento correcto, el pensamiento bíblico. Debemos de preocuparnos más por nuestro pecado hacia Dios que por los pecados contra nosotros. Solo entonces vas a traer una perspectiva centrada en Dios y no en tu propio pecado. No centrado en el hombre, no centrado en el egoísmo. Otra manera de verlo, si vamos a Mateo 7, allí, el siguiente capítulo, en Mateo 7, versículo 2, ¿qué dice? Dice: porque con el juicio con que ustedes juzguen, ¿qué? Serán juzgados. Y con la medida con que midan, ¿qué? Se les medirá. Si tú quieres ser tacaño en tu espíritu de perdón hacia los demás, tú estás diciendo que tú quieres que Dios sea tacaño contigo en su perdón hacia ti. ¿Acaso esa es la medida con la que tú quieres que Dios haga contigo? ¿Que Él sea poco en perdonar como tú lo eres con los demás? ¿Acaso Él fue duro y exigente cuando envió a su Hijo para morir por tus pecados? ¿Acaso Él fue duro y exigente cuando Cristo derramó cada gota de su sangre para el perdón de tus pecados? ¿Verdad que no?
Pero a veces nosotros, ¿cómo nos cuesta perdonar? ¿Cómo nos cuesta perdonar? Pero el verdadero creyente, el que entiende la realidad de la cruz, la gloria de la cruz, entiende que su deuda ha sido pagada. Y por lo tanto, como una expresión y una evidencia de que mis pecados han sido perdonados, yo voy y perdono. Yo voy y perdono. Por eso nuestro Señor nos manda a orar de esta manera, porque Él asume que nosotros como creyentes vamos a perdonar. Y en los evangelios, si se acuerdan la parábola que leímos al principio, Jesús nos cuenta esta parábola del rey que le perdona esta gran deuda a este hombre y este no le perdona una deuda mucho menor al otro. Y dice, así serán nuestro Padre Celestial con ustedes si ustedes no perdonan a los demás. El Nuevo Testamento no dice nada acerca de un corazón que sea duro y que sea falto en perdonar. El verdadero creyente está dispuesto a perdonar a otros. En Efesios 4, versículo 31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Y de qué manera, Pablo? Así como también Dios los perdonó en Cristo. El espíritu del Nuevo Testamento es este. Necesitas el perdón de tus pecados. Y si Dios ha perdonado tus pecados, entonces debes estar dispuesto a perdonar libremente a aquellos que te han hecho daño. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado una deuda mayor de la que nadie, nunca, en toda tu vida te va a hacer. Un cristiano verdadero está dispuesto a perdonar a los demás y a reconciliarse con los demás. Un corazón que no perdona es una señal que a lo mejor no has creído. Un corazón que perdona es una señal de que verdaderamente conoces a Dios como tu Padre y estás mostrando que no hay ninguna barrera en tu actitud para pedirle perdón a Él y para perdonar a los demás. Padre, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y esa es una manera de parecernos a nuestro Padre Celestial. Nunca nos vamos a parecer más a nuestro Padre Celestial que cuando perdonamos a los demás. Y la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros es que perdonamos a los demás también. Ahora, una última cosa en este punto. Si regresamos a Mateo 6, ¿verdad? Ya hemos dicho que pedir perdón por los pecados no quiere decir que Dios le va a quitar la salvación a un creyente. Él no va a revocar su don eterno en Cristo si tú estás en Él. Pero lo que tenemos que entender es y que nos muestra la Escritura en varios pasajes como Hebreos 12, la Escritura nos enseña que Dios a sus hijos, ¿qué? Disciplina. Dios a sus hijos disciplina cuando pecamos. Y si somos sus hijos y no estamos dispuestos a perdonar a alguien en tu vida, ¿verdad? Estás en Cristo, pero no estás dispuesto a perdonar, debes entender que tienes que esperar entonces la mano castigadora de Dios sobre tu vida, porque Él, como un Dios perdonador, no va a tolerar que uno de sus hijos no perdone. Después que Él envió a su Hijo y derramó la sangre en la cruz del Calvario y tomó toda la ira de Dios en su cuerpo, ese Dios lleno de gracia y ese Dios misericordioso no va a tolerar que
que uno de sus hijos tenga patrones de amargura y de resentimiento en sus vidas. ¿Por qué? Porque eso no se parece a Él. Eso no se parece a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. La santificación es parecernos más y más a Cristo. Y si ese eres tú, hermana o hermano, entonces necesitas entender que si no estás dispuesto a perdonar, y si eres un creyente, puedes esperar que la mano castigadora de Dios venga sobre ti. Y para algunos de ustedes esta puede ser la explicación de por qué tienen tantas dificultades en sus relaciones y en sus vidas. Pasemos ahora al punto número 2. Punto número 2. Ya vimos, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. El segundo punto para esta mañana es, Jesús también nos enseña a orar por la protección de Satanás. A protegernos de Satanás. ¿Verdad? Y este punto es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces vemos a Satanás a la ligera. Muy a la ligera. O hay unas iglesias que se van para el otro extremo y todo es culpa de Satanás. Todo es culpa del diablo. Yo no pequé, fue el diablo. Yo no lo hice, el diablo me hizo que yo lo hiciera. Pero lo que sí es cierto es que Satanás, el diablo, se propone causar estragos entre nosotros. Él busca llevarnos al engaño, a interrumpir las relaciones, a traer división en la iglesia, llevarnos al pecado y a la tentación que arruinarían nuestras vidas. Él busca destruir nuestro testimonio y busca que no seamos testigos fieles de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Y Jesús toma eso en cuenta y nos enseña en Mateo 6, versículo 13, que dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y esta palabra mal, en el griego, tiene el artículo. Lo que quiere decir que esta palabra se puede traducir como el maligno. El maligno. Protégenos del maligno. Líbranos del maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás. Y de todos los elementos de la oración, de todos los elementos que hemos visto en el Padre Nuestro, yo creo que esta es la que más descuidamos. Esta es la que más descuidamos. Y eso es solamente un síntoma de nuestra autosuficiencia y de nuestra errónea confianza en nosotros mismos, al no orar por la protección del maligno. Esta oración es un reconocimiento de que, Señor, sí, reconozco que hay un mundo malvado a mi alrededor. Hay un mundo invisible de fuerzas demoníacas que están operando contra tu pueblo y que yo, Señor, no puedo ver, no puedo oler, no puedo tocar. Pero, Señor, yo sé por tu palabra que este mundo existe, que este reino existe. Sé que es una amenaza y que es hostil a tu palabra. No puedo verlo, pero te pido, Señor, que me protejas de él. Que me protejas de este mundo espiritual maligno. De este entorno mundial que está diseñado para promover el pecado y la tentación en mi vida. Dios, te pido que me protejas de ese mal y reconozco que existe. Dios, protégeme también de eso. ¿Oramos también por eso? ¿Estamos orando por protección? Ve que muchos conocen el Padre Nuestro de memoria, pero que tampoco lo entienden. Y lo que Jesús aquí ha hecho
¿verdad? Si lo pensamos bien, es que después de confesar nuestros pecados, después de pedir perdón por nuestros pecados, ahora miramos hacia el futuro y decimos, Dios, ya he lidiado con el pecado hasta ahora. Ahora te pido, Señor, que me protejas del maligno, que me protejas del mal. Protégeme de lo que me haría, Señor, tropezar en mi vida cristiana. Y nuestro Padre Celestial está dispuesto a responder de manera favorable a esa oración, ¿verdad? Si Dios nos salvó para conformarnos a la imagen de Cristo, si nos salvó y nos libró del reino de Satanás y nos llevó al reino de su Hijo amado, entonces Él está más que dispuesto a responder esta oración. Esta oración es un reconocimiento de que Dios ordena y orquesta nuestras circunstancias. Él es un Dios que tiene el control de nuestras vidas. Por lo que esta oración proviene de alguien que en humildad no confía en sí mismo. Y reconoce que está propenso a desviarse. Que este mundo maligno lo haga desviarse. Guíame, Señor, para que pueda mantener una vida recta. No permitas, Señor, la tentación en mi vida. Aléjame de ella. Fortaléceme para que pueda continuar viviendo rectamente ante ti y ante tu presencia. Tú que eres un Dios santo y busco tu gloria, Señor, en todas las cosas en mi vida. Reconozco, Señor, que existen fuerzas del mal que están orientadas contra nosotros. Y, Señor, protégeme de ellas. Porque si no, puedo caer, puedo desviarme. Necesito tu ayuda para vivir la vida que tú quieres que yo viva, Señor. Y debemos orar por ello. Debemos orar por ello. Y no orar por ello es creer que somos autosuficientes, que podemos con esas fuerzas del mal. Es como dice en 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que está firme, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No sea que caiga. Y orando de esta manera le estamos diciendo al Señor que nos ayude a no caer, que nos proteja de las tentaciones, que nos proteja de los ataques de Satanás. ¿Verdad? Si se acuerdan, una vez Pedro le dice a Jesús en Juan 13:36, Señor, yo daría mi vida por ti. ¿Verdad? Señor, ¿por qué no te puedo seguir por ti? Dice Pedro. Se sentía muy seguro de sí mismo. ¿Y qué pasa cuando Jesús muere? Yo no conozco a Jesús. ¿Quién es ese? No. Se sentía muy autosuficiente. Pero cuando vino la tentación, cayó de una manera horrible. Por eso tenemos que orar todos los días por protección. Ahora, al final de esta oración, al final del versículo 13, la oración del Padre Nuestro termina de la misma manera que empieza. Es como un círculo. Empieza ¿cómo? Con la gloria de Dios. ¿Y cómo termina? Dándole la gloria a Dios. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Una oración bíblica, hermanos, empieza y termina adorando a Dios. Empieza y termina sometiéndonos a Dios. Padre, ya oré por todas estas cosas, pero recuerdo que todo se trata de ti en última instancia. Que todo se trata de tu reino, se trata de tu poder y se trata de tu gloria, Señor, no de mí. Todo te pertenece y por eso me presento ante ti como un agente que ha buscado tu gloria mientras oro. Como uno de tus hijos que dice, Señor, ayúdame, sí,
Ayúdame con mis problemas. Dame el pan de cada día. Perdona mis pecados, Señor, te lo ruego. Y protégeme del maligno. Pero, Señor, hazlo todo para tu gloria y tu honra. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el patrón que tú nos has dado en el Padre Nuestro para orar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos guías y tú nos proteges, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo orar. Y, Señor, yo te pido y te ruego que esta enseñanza, que estos mensajes sobre el Padre Nuestro, no los olvidemos. Si es posible que los oigamos cada vez más, que los llevemos en nuestros corazones, que aprendamos cada vez más a cómo orar y a pedir por las cosas correctas. Señor, a orar por las cosas correctas, a no dejar que este mundo consuma nuestras oraciones solamente en cosas temporales, en cosas materiales, sino también entender que lo más importante y la prioridad es en lo eterno, en lo que nunca se acaba y en lo que tú, Señor, nos das. Gracias, Padre, yo te doy y te pido que seas con cada uno de mis hermanos aquí. Y si hay alguno que no te conoce, Señor, yo te pido que tú obres salvación en su corazón, que obres, Señor, arrepentimiento y fe. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.